Buenas noches, América. ¿Cuánto ruido hace la decisión de Evo Morales de presentar su candidatura para volver a ser presidente de Bolivia en 2019? De nada sirvió el no al referendo de 2016, en el que los ciudadanos rechazaron una reforma constitucional para permitir su reelección. Morales ha recibido el visto bueno del Tribunal Electoral a su candidatura para las primarias previas a los comicios generales de 2019. Morales desprecia así la decisión soberana de los bolivianos, que desde que se supo la noticia, algunos han salido a las calles para protestar en ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad y Sucre, con bloqueos puntuales y pancartas recordando que Bolivia dijo no. Los partidarios de Morales han defendido la decisión del Tribunal Electoral asegurando que es correcta. Y dicen que es correcta porque se enmarca en un fallo del Tribunal Constitucional que dio luz verde a la reelección indefinida, pero no hay que olvidar que ese tribunal no es independiente. Lo que está ocurriendo en Bolivia es preocupante y la Organización de Estados Americanos, aquí en Washington, debería ponerle atención. Luis Almagro, su secretario general, ha sido una voz muy crítica con Venezuela, en las últimas semanas con Nicaragua, y además, la semana pasada, anunció que le va a echar el ojo, va a incrementar su atención a lo que sucede en Cuba. Sería bueno que Almagro también le pusiera el ojo a lo que ocurre en Bolivia. Los pasos que está dando Evo Morales deterioran sin duda la calidad democrática del país, pueden suponer el quiebre de la institucionalidad boliviana y desprecian, sin lugar a dudas, el voto de sus ciudadanos y sus leyes. Si las intenciones del presidente boliviano se confirman como parece, los lamentos que seguirán cuando se posesione por cuarta vez llegarán tarde. Más vale prevenir que lamentar. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner algunas notas al pie de las noticias que nos han llamado la atención, que queremos reseñar, como la de la constante entrada y salida de gente de la administración de Donald Trump. Esta es una constante desde que en enero del 2017 el presidente asumió su cargo y conformó su equipo. Una salida que se va a producir en breve, al final de este año, es la de su jefe de gabinete. Será el segundo jefe de gabinete que sale de la Casa Blanca, el general John Kelly, que dice que se va. Diversos nombres han sido objeto de análisis por parte de la prensa, nombres como los que apunta el rotativo The New York Times. El representante por Carolina del Norte, Mark Meadows, ahí tienen las fotos, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Son algunos de los nombres que están sobre la mesa. Kelly sustituyó en julio del 2017 al entonces jefe de gabinete Reince Priebus. Estuvo solo 6 meses. Podemos decir que Kelly ha batido un récord estando casi 16 meses en una posición tan complicada y con un presidente sui generis como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a hacer el análisis. Bricio Segovia, corresponsal en Washington de La Voz de América. Buenas noches, Bricio, gracias por estar con nosotros. ¿La salida de Kelly supone un fracaso? Buenas noches, Gustavo. Pues fracasó al menos a ojos del presidente Donald Trump y de ahí su salida a final de año, como ha anunciado el mandatario. Digo, como ha anunciado el mandatario porque de momento no hemos escuchado a John Kelly decir absolutamente nada sobre esto. Ha fracasado también en ese orden que se esperaba que pusiera en la Casa Blanca con su bagaje militar. Se esperaba que intentara frenar al presidente también de esos momentos impulsivos que vemos habitualmente en Twitter y que le han ocasionado más de una controversia. Ha fracasado en eso y sobre todo en el puesto que ejercía, en el de jefe de gabinete, porque el jefe de gabinete a día de hoy continúa siendo Donald Trump por encima de todos. Sin duda, Bricio, el general Kelly es un hombre de orden. ¿Qué consecuencias puede tener su salida ahora para la Casa Blanca?
Bueno, pues las consecuencias que pueda traer la persona que ocupe ese cargo que todavía desconocemos quién va a ser. El presidente ha dicho que lo anunciará en los próximos días. Uno de los nombres que sonaba era el del jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence. Ahora bien, parece ser que a última hora todo esto ha quedado descartado tanto por esa persona como por el mismo presidente, aunque los medios están filtrando que ha sido un rechazo de ese cargo, porque la gran pregunta, como se están formulando muchos de los medios estadounidenses, es quién quiere ser el jefe de gabinete de Donald Trump, sobre todo con la trayectoria que ya lleva. Son dos los jefes de gabinete que han salido ya de la administración en tan solo 2 años. Ahora vamos a por el tercero y de momento ninguno de estos ha conseguido ponerle freno al presidente Donald Trump, que marca día tras día cuáles son sus intenciones, incluso la agenda política informativa a través de Twitter sobre todo. El análisis de Bricio Segovia, periodista en Washington de La Voz de América. Gracias, Bricio, por estar con nosotros. Mientras, en el Capitolio han comenzado las 2 semanas de cuenta regresiva para unas negociaciones que tienen que evitar un cierre de la administración. Sí, este es como el cuento del nunca acabar, la amenaza del cierre de la administración. ¿Qué pasa? El Congreso garantiza los fondos para que la administración funcione, pero si no hay acuerdo, se van haciendo acuerdos temporales. El último acuerdo permitía que el Congreso facilitase los fondos para que la administración funcionara hasta este próximo 21 de diciembre. Lo que está en juego es que el presidente Trump dice: estoy dispuesto a cerrar la administración si no me aprueban los fondos para construir, o al menos comenzar a construir, el famoso muro. Y el presidente Trump no quiere dar su brazo a torcer. Pide 5.000 millones de dólares a los legisladores. Lógicamente, los legisladores necesitan el apoyo de los demócratas, no solo de los republicanos. Con los votos republicanos, a pesar de controlar las 2 cámaras, no es suficiente. Entonces, se tienen que poner de acuerdo. Mañana hay una reunión entre el liderazgo demócrata y el presidente Trump para ver si se ponen de acuerdo. El cierre de la administración se produciría el fin de semana anterior a la semana de Navidad. Uno de los periodistas que ha seguido muy de cerca y que sigue muy de cerca la información política en el Capitolio es Rafael Bernal, del portal de información política The Hill. Rafael, buenas noches. ¿Crees que es posible ese acuerdo antes del 21 de diciembre? Buenas noches. Sí, es probable que sí se llegue a un acuerdo, porque la prioridad de ambos partidos es irse para la vacación de Navidad. Ahora, estamos todavía en un momento en que las alas de cada partido están negociando entre sí. Lo vemos entre los demócratas, algunos que quieren llegar a un acuerdo para dar más financiamiento a temas de seguridad fronteriza, y otros de la frontera que francamente dicen que este tema seguridad fronteriza se tiene que definir perfectamente para específicamente no construir el muro que propone el presidente Trump. Como en cualquier negociación, se espera que ambas partes puedan ceder algo. El presidente quiere los fondos para su muro. Los demócratas podrían ceder en algunos puntos de las exigencias del presidente, muy probablemente no en todas. ¿Hay espacio para que ambas partes cedan y se lleguen a acuerdo? Lo difícil aquí es que el muro es su promesa de campaña número 1. Y entonces el simbolismo del muro se ha vuelto lo que se está discutiendo. Los demócratas, algunos demócratas alejados de la frontera, podrían acceder a partes del muro, pero los demócratas de la frontera no van a ceder nada porque saben que eso afecta directamente a sus comunidades. Entonces, si el presidente decide que la definición del muro es 10 metros de concreto, no se va a llegar a un acuerdo. Si el presidente decide que este tema de seguridad fronteriza, de fortalecer los puertos de entrada y demás, sí es realmente suficiente seguridad fronteriza, suficiente para llamarlo un muro virtual, digamos, puede ser que sí lleguen a un acuerdo. Las explicaciones desde el Capitolio de Rafael Bernal, es periodista del portal de información de Hill. Gracias, Rafael. Mientras, las investigaciones que acechan al presidente de Estados Unidos avanzan y, de acuerdo a los documentos hechos públicos por parte de la Fiscalía, hemos conocido nuevos detalles que estimulan el ánimo de algunos demócratas para seguir apretando al presidente, y al mandatario le dan munición para decir que esto es una caza de brujas. Lo que ahora sabemos son información de 2 temas totalmente distintos que afectan al presidente, pero son distintos. Por un lado, la trama rusa, que avanza, es decir, los contactos que tuvo el presidente, entonces candidato, cuando optaba a la presidencia de los Estados Unidos enfrentándose a Hillary Clinton. Esa es un área. La otra es la que hace referencia a los pagos a 2 prostitutas, 2 mujeres, que dicen
tuvieron relaciones íntimas con el presidente de Estados Unidos, entonces empresario, y cuando se les hizo el pago para silenciar las historias, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Los fiscales dicen que el entonces candidato Donald Trump instruyó directamente, dio la orden a su entorno, a sus abogados, para hacer esos pagos y conseguir el silencio de esas dos mujeres. La campaña de Trump dice que los fondos provenían del bolsillo, no de la campaña, sino del bolsillo del mandatario. Pero lo que está en juego no es el origen de los fondos, es si hubo una actuación para, de manera ilícita, evitar que esa información se filtrase y, por lo tanto, alterar la campaña electoral. No el origen de los fondos, sino la intención de acallar algo que podía haber sido relevante en la campaña electoral. Lógicamente, esas revelaciones, dicen algunos demócratas, son suficientes para avanzar en un proceso de destitución. Si lo harán o no lo harán el año que viene, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, eso ya son peras de otro costal. En cualquier caso, este es un tema que no va a ser la última vez que hablemos de él. Y unos datos para terminar este repaso de noticias, unos datos que nos entristecen, unos datos que ha hecho públicas una organización que sigue el número de incidentes en escuelas de Estados Unidos. Se trata de la organización Sandy Hook Promise, la promesa de Sandy Hook. ¿Se acuerdan de esa matanza del año 2012 de una escuela de educación infantil en el que murieron 20 niños y 6 adultos en Newtown, en Connecticut? Pues bien, hace el seguimiento y ha dado a conocer esas cifras de este 2018, que si bien aún no ha terminado, ha supuesto un incremento del 60% de incidentes con armas de fuego en escuelas. Ha habido 94 este año, más alto que las del 2006, que llegaron a 59. Hacen el seguimiento desde 1970. Y este año, pues sí, hubo la matanza en el Instituto de Parkland, en Miami, en Florida, y allí murieron 17 personas. Esa cifra ha contribuido a que el incidente también haya sido relevante, o los datos que nos dan a conocer sea relevante. Ahí veían el gráfico. La preocupación por las armas de fuego en las escuelas es algo que no deja de formar parte de la atención y del debate sobre la tenencia y uso de armas de fuego en Estados Unidos, y a tenor de las cifras, los legisladores le tendrían que poner seguramente mucha más atención de la que le están poniendo. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con nuestra entrevista. Vamos a irnos hasta Marrakech, en Marruecos, donde se está produciendo una importante cumbre internacional. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Se está llevando a cabo en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, una cumbre internacional muy importante. Participan representantes de 180 países y tienen que llegar a un acuerdo de los pormenores finales de un documento que, en caso de ser suscrito, daría el visto bueno a lo que se conocerá como el Pacto Mundial para una Migración Segura, regular y ordenada. Esto es importante, sobre todo en el contexto internacional en el que vivimos, donde determinados movimientos políticos populistas, nacionalistas, están haciéndole frente con esas políticas anti-inmigrante a esos migrantes. ¿Saben cuántos migrantes hay en el mundo hoy? 258 millones en todo el mundo. Vamos a saludar a Laritza Dugan. Ella es directora del Centro de Recursos Centroamericanos y tesorera de Alianza Américas. Señora Dugan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. ¿Qué importancia tiene esa cumbre? La importancia del Pacto Mundial de las Migraciones es que establece un marco de referencia para los gobiernos y para la sociedad civil, para que trabajemos juntos hacia la implementación de este pacto que pretende más que nada asegurar que hay una migración segura, ordenada y regular. Como sociedad civil nos permite tener un documento de referencia afirmado por más de 130 países mundialmente, que nos permite hacer como un punto de partida en las conversaciones con los gobiernos para asegurar la seguridad de los migrantes, tanto en sus países de origen, en tránsito y destino, al igual que el retorno. El documento que se espera que firmen estos países no es vinculante, como decíamos al principio. ¿Hay peligro de que acabe en papel mojado?
Hoy hemos escuchado ya más de 40 gobiernos afirmar que están comprometidos con el pacto y que tienen la intención de desarrollar planes de implementación y que además que tienen el compromiso de trabajar con sociedad civil y las organizaciones que protegemos el derecho del migrante. Claro que siempre existe un riesgo de que no llegue a nada, sin embargo el espíritu hoy en día ha sido muy positivo y ha habido mucho apoyo de parte de los gobiernos presentes aquí hacia una implementación pronta de este pacto. Hoy el gobierno de México, Guatemala, Honduras y El Salvador presentaron ya el primer esfuerzo y estuvieron muy contentos de anunciar que son el primer grupo de países que comenzaron el diálogo hacia la implementación de este Pacto Global o Mundial de las Migraciones. Hay diversos países que no participan, entre ellos Estados Unidos. Mencionamos los otros: Hungría, Austria, Bulgaria, Polonia, Israel y República Checa. ¿Cuáles son las consecuencias de que particularmente no esté Estados Unidos? Bueno, ya sabemos que los Estados Unidos se retiró del pacto y claro que nos preocupa que ellos tengan su propia forma de lidiar bilateralmente con los gobiernos mexicanos y centroamericanos el tema de la migración. Sin embargo, hoy escuchamos afirmativamente del gobierno de México que ellos están comprometidos a trabajar por lo menos sur a sur con los países de Honduras, Guatemala y El Salvador y van a avanzar este trabajo para una implementación pronta y se comprometieron a proveer recursos y a trabajar en los primeros meses del 2019 para establecer una ruta hacia estas estrategias de implementación en la región México y Centroamérica. El espíritu de ese documento dice que, o invita a los países a actuar de forma cooperativa para evitar tomar medidas coercitivas en el futuro. ¿Qué quiere decir actuar de manera cooperativa? Comunica, bueno, de verdad no había suficiente detalle acerca de este plan que anunció hoy México con los países centroamericanos. Sin embargo, ellos han dicho que están comprometidos a establecer un plan integral que reconozca las causas de raíz de la migración y trabajar regionalmente para asegurar que haya una ruta segura para los migrantes que migran hacia México. También se comprometieron a trabajar el tema de la regularización de los centroamericanos u otros gente del mundo en el país de México. También tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador Camacho a las Naciones Unidas de México y él reconoce que es un reto el hecho de que los Estados Unidos no reconozcan este pacto mundial. Sin embargo, están comprometidos a continuar el diálogo directamente con los Estados Unidos de una forma bilateral. Si partimos de la base de que a la mayoría de migrantes no les gusta dejar sus países de origen y lo hacen por obligación y no por gusto, porque quieren viajar, ¿qué medidas está tomando este pacto para evitar precisamente las migraciones? No solo para hacerle frente a los países receptores, sino para evitar que estos migrantes dejen sus países de origen. Más que nada lo que escuchamos hoy en la conferencia de prensa es que los países de nuevo de México y Centroamérica están comprometidos a desarrollar estrategias integrales que se enfoquen en el desarrollo laboral, en las oportunidades económicas y en aumentar la seguridad para el migrante en ruta. Obviamente estamos preocupados de que los Estados Unidos no esté presente y sabemos que tienen toda la intención de que México actúe como un muro retentor. Sin embargo, México se niega que ese es su rol y que están definitivamente comprometidos con los países centroamericanos. Eso está por verse, ya que no habían suficientes detalles acerca de este plan integral que anunciaron hoy. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de hablar con el gobierno de El Salvador, que se comprometió a involucrar a la sociedad civil, ya que reconocen el rol que jugamos en la defensa y protección del migrante, tanto en Centroamérica, México, como en los Estados Unidos. Nos preocupa más que nada el papel que está jugando los Estados Unidos como un saboteador de este pacto mundial, y hemos escuchado que el vicepresidente Mike Pence ha estado llamando a muchos países del mundo para presionarlos para que no participaran hoy en este primer día de la adopción del pacto. Esta cumbre llega en un momento en el que se produce un auge del nacionalismo que acostumbra a presentar a los migrantes, a la inmigración, como algo negativo. ¿Qué valor positivo aporta la inmigración desde su punto de vista a los países receptores? Honestamente eso está por verse, sin embargo, de nuevo, estamos escuchando aún con países que están presentes y apoyando el Pacto Mundial el tema del migrante indocumentado.
hemos seguido escuchando discursos de los países aún presentes que los países deben de tener la autonomía o la soberanía para establecer e implementar sus propias leyes domésticas y estamos un poco preocupados de que dentro del pacto actual no existe suficiente detalle de cómo se va a ayudar o apoyar a las comunidades que se ven forzadas a migrar y de forma irregular. Hay muchas preguntas todavía. Hoy es el primer día en que de nuevo los países están adoptando este documento y nosotros como sociedad civil tenemos el compromiso de hacer el acercamiento, de hacer la incidencia pública, social, cívica, para presionar a nuestro gobierno a que realmente se establezcan políticas, estrategias y formas de medir el impacto de estas que realmente resuelvan el tema de la migración indocumentada. Pero ha sido un tema, creo que el más complejo en estos días de conversación a nivel de sociedad civil y es una de las preocupaciones primordiales que tenemos, que el pacto, aunque tiene muchas áreas que apoyamos, hay mucho lenguaje en pro de la seguridad y la protección de la mujer y de género, de la niñez. Sin embargo, todavía no hemos escuchado una posición concreta o una estrategia específica que realmente resuelva el tema de la migración indocumentada, sin documentación. Y hoy escuchamos a la señora Angela Merkel de Alemania, que fue muy positiva con respecto al pacto, sin embargo, volvió a afirmar que los países tienen derecho a establecer sus leyes y que el tema de la migración indocumentada seguirá siendo una prioridad o algo que le va a tocar a cada país. Entonces sí tenemos algunas preocupaciones en ese aspecto, vamos a seguir trabajando, sabemos que el pacto no es perfecto, no se acerca a la perfección y ahorita solo es un marco, ¿verdad?, para trabajar estrategias hacia el futuro y nuestra preocupación es que esas estrategias realmente resuelvan las necesidades de la comunidad que tiene que emigrar, en particular en Centroamérica, donde la gente sale rápido y no existen los mecanismos actuales, ya sea por parte de los Estados Unidos o México, para que la gente realmente pueda tener acceso a documentación y viajar de una forma segura. Entonces, ese es un tema que no se ha resuelto y es el tema principal que nos trae aquí y es el tema que estamos tratando de empujar o de presionar a los gobiernos a que nos den respuestas concretas. El gobierno de México habló del proyecto de TICAMEX, que es un acuerdo consular entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, nosotros sabemos que ese proceso todavía no está dando los resultados que ellos prometen. Y como te digo, ese es un trabajo que debemos de continuar, ya que ese es uno de los vacíos más grandes que tiene el pacto en este momento, y es el tema de la migración irregular. Las explicaciones, el análisis desde el lugar de la noticia, desde Marrakech, con Larissa Dugan, directora del Centro de Recursos Centroamericanos y tesorera de Alianza Américas. Señora Dugan, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches, suerte con ese pacto. Las explicaciones, el análisis de la actualidad. ¿Y usted qué opina? ¿Qué opinión le merecen los migrantes? ¿Cree que ese acuerdo va a servir para mucho, para poco? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones, nos gusta mucho leerles. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, el debate en el que nos gusta traer las opiniones de demócratas, de republicanos, de conservadores, de liberales, las opiniones encontradas para comprender un poquito más la actualidad de Estados Unidos y el mundo. Hoy nos va a acompañar Stan Bauger, es analista político, es experto economista y experto del Instituto Estadounidense de Empresas. Señor Bauger, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con José Aristimuño, es analista político, es presidente de The Now Strategies y ex subdirector de prensa del Partido Demócrata. Señor Aristimuño, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Oigan, más gente que entra y sale de la Casa Blanca, parece como un establecimiento público, ¿no? Que van cambiando. Ya quedan muy pocos. Ya quedan pocos, sí, pero son sustituidos, o sea que los que estaban salieron, pero llegaron otros. En cualquier caso, el jefe de gabinete, el general Kelly, que entró poniendo orden en una Casa Blanca que lo necesitaba en un momento de ajustes, como dicen muchos republicanos, y que ha tenido un cierto éxito, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad
del mandatario estadounidense. Ha estado 16 meses, lo cual es un récord, teniendo en cuenta la cantidad de gente que entra y que sale. Hay varios nombres sobre la mesa. Una primera valoración de lo que supone, señor Aristimuño, un cambio de jefe de gabinete cuando se cumplen 16 meses y no pasan 2 años, el segundo jefe de gabinete que va a tener el mandatario estadounidense. Sin duda, yo creo que primero que nada hay que reconocer que John Kelly, siendo militar, uno de sus beneficios es que trajo orden, un poco de orden a la Casa Blanca, pero siendo así todo, no pudo controlar al presidente Trump. Es una Casa Blanca en caos. No hay rumores ya que había una persona que iban a sustituir, que es Nick Hayes, que es el actual jefe de despacho del vicepresidente Mike Pence. Sí, y él mismo ya dijo que no quiere hacerlo porque nadie se atreve a tratar de amansar, ¿no?, a una bestia como lo es el presidente Trump. No creo esto hasta el momento. Yo creo que va a finalizar el año y el presidente Trump todavía de repente no tiene esa selección. Es complicado porque y te dice mucho el carácter del presidente. Cuando nadie quiere trabajar cerca del presidente, ves el desorden que tiene. Es que yo creo que casi da igual. Es que al final el caos va a continuar. Cuando vino Kelly se decía, justamente porque era un general y un militar, se decía que iba a imponer disciplina y orden y yo creo que si miras el último año y medio no ha habido orden, ha habido caos continuo. Y no entiendo porque esa impresión no la tiene todo el mundo. Y yo creo que va a continuar con el siguiente jefe de gabinete y si no lo cambió Kelly, no lo va a cambiar la próxima persona tampoco. Hay diversos nombres que están sobre la mesa, los veíamos hace unos minutos. El representante de Carolina del Norte, Mark Meadows, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el director de la Oficina de Presupuesto o el representante comercial de Estados Unidos. De estos nombres, ¿cuáles creen son nombres que da el New York Times? Dicho sea de paso, de estos nombres, ¿quién creen que podría ser una persona que podría funcionar para el Pues yo creo que el único al que le interesa el puesto es Mark Meadows. Los otros dos ya han dicho que no lo quieren. Y bueno, Meadows, claro, lo puede hacer, pero tiene los mismos instintos casi que el presidente. Es súper conservador. En temas de tácticas es súper agresivo. Y en ese sentido creo que podría ser una buena persona para Trump, porque tiene los mismos instintos y va a seguir sus planes. Estoy de acuerdo totalmente con Stan. Ya el secretario del Tesoro ha dicho que no quiere nada que ver con el puesto. Es demasiado peligroso y no puedo dejar de enfatizar esto. Es que no haya personas que quieran un puesto tan importante y no lo quieran porque el jefe de la Casa Blanca no tiene el temperamento. Bueno, pero eso no lo sabemos, ¿no? No sabemos si ese es el motivo por el cual no quieren. No, han habido reportes, lo que yo he escuchado, que han habido reportes del propio John Kelly. Una de las cosas que no le gustaba al presidente, que no leía los briefings en la mañana, que no prestaba atención en las reuniones. ¿Qué tipo de presidente es eso de los Estados Unidos? Que no lee los briefings todas las mañanas. Es impresionante. Y es que creo que no es ningún misterio el por qué Nick Ayers, que era el jefe de gabinete del vicepresidente, por qué no quería el puesto de trabajo. O sea, tiene 36 años, es súper ambicioso. O sea, el único motivo por el que no quiere el trabajo es porque sabe que bajo este presidente no es un puesto atractivo y se ha escapado. No es normal, y si puedo añadir un punto más a Stan, y creo que tú estuvieras de acuerdo conmigo. No es normal en una presidencia que lleva un poco más de 2 años, si no me equivoco, que tenga más de 20 personas de alto nivel que se hayan ido, se van día tras día. Esto no parece la Casa Blanca de los Estados Unidos, parece un reality show, parece una telenovela, donde pensamos que el fin llegó ayer y no termina porque sigue. La pregunta que yo quiero que todos los televidentes que nos ven esta noche es, ¿quién va a ser la persona siguiente? ¿Va a ser Mike Pence que renuncia? No me sorprende. ¿Un vicepresidente renunciando? Todo es posible en esta Casa Blanca. ¿Eso no es más una aspiración Sí, pienso pero difícil. Nadie pensaría que John Kelly iba a renunciar, iba a ser como decíamos, era el militar, era el que iba a poner orden y hasta él mismo no pudo con el presidente. Vamos a cambiar de asunto. Han comenzado las negociaciones en el Capitolio. Mañana hay una importante reunión entre el liderazgo demócrata y el presidente estadounidense para ponerse de acuerdo en extender el presupuesto que garantiza el funcionamiento de la administración. El actual presupuesto acaba el 21 de diciembre, el fin de semana antes de la semana de Navidad. Y se tienen que poner de acuerdo. El presidente Trump está exigiéndole al Congreso $5.000 millones para comenzar su promesa electoral estrella.
la construcción del muro. Sería solo para iniciar las obras, que muy probablemente le servirían a él para decir, lo ven, lo que dije lo he cumplido, como bien se jacta de decir en sus mítings electorales. 5.000 millones, pero los demócratas no están por la labor. No, claro. O sea, si yo fuera uno de esos líderes demócratas, diría, a ver, acabamos de ganar las elecciones, ahora no nos toca hacer concesiones, a cambio de nada, además, porque es a cambio de continuar con el nivel de gasto actual. O sea, no hay ninguna concesión hecha por los republicanos. Bueno, hay una, y es que al tratarse del 21 de diciembre y de la importancia y las ganas que tienen los legisladores también de tener su tiempo de Navidad con sus familias, para poderse ir de Washington, pueden, aunque sea... Pero eso también es verdad para los republicanos, o sea, eso no es una concesión al Partido Demócrata. Puede que ese elemento que puede ser circunstancial contribuya a que haya al menos un acuerdo que extienda el presupuesto, aunque sea temporalmente. Sí, eso sí, pero digo que eso no es algo que deberían valorar tanto los demócratas como para hacer una concesión mayor. Marquen mis palabras. Y el Congreso, demócratas y republicanos son muy buenos en extendiendo por poco periodo. El 15 de enero vamos a tener este mismo problema. Pero lo bueno es que ya vamos a tener una Cámara que es mayoritaria demócrata, va a ser un Congreso totalmente diferente. No creo que vayan a hacer una extensión muy larga, porque como dijo Stan... Pero entonces estamos de acuerdo que sí puede haber extensión porque las fechas de Navidad acaban contribuyendo. No, pero por eso, pero sin incluir fondos para el muro. Es correcto, es correcto. Va a ser algo muy rápido, muy general. Y si llegamos a no extenderlo y cierran el gobierno de Estados Unidos, eso va a ser culpa del presidente Trump. ¿Por qué? Bueno, porque es el presidente. Él debería no tratar de jugar estos juegos y decir y poner propuestas en la mesa irrealistas de este poco de plata que está pidiendo para el muro, que sabe desde el principio que los demócratas han dicho que no y que la mayoría de los americanos no están de acuerdo. Él es el presidente de los Estados Unidos. Oye, pero cuando se cerraba con Obama, ¿entonces la culpa era de Obama? El presidente de Estados Unidos siempre, y yo como demócrata de trabajar con el presidente, siempre tiene la responsabilidad mayor de asegurarse que los republicanos y que los demócratas trabajen. Me acuerdo hace unos 4 o 5 años que el gobierno estaba a punto de cerrarse, un 31 de diciembre, no sé si recuerdas, Stan, y fue el presidente que tuvo que quedarse en el Congreso y al final se pudo extender. Eso es un presidente que lidera y espero que el presidente Trump haga algo parecido. Me parece que en Navidad se va a Mar-a-Lago, ¿no? O a New Hampshire. Pues, a una de sus canchas de golf. New Jersey. Uno de sus grandes resorts o canchas de golf. Sí, a ganar dinero. ¿Cómo son, eh? No le dejan pasar ni una. Oigan, hay nuevas revelaciones de lo que los fiscales han hecho públicos. Los fiscales investigan dos cosas. Una, la trama rusa, la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016, y de allí se ha derivado una causa colateral, que es la de una posible violación de las normas electorales por el hecho de que el mandatario, entonces candidato Donald Trump, pudo haber autorizado de manera directa el pago a 2 mujeres para que silenciasen una supuesta relación íntima que habían tenido con él. Dicen los investigadores que, al margen del origen de los fondos, aquí lo relevante es que se intentó silenciar el testimonio de 2 mujeres para evitar que influyese en la campaña electoral, y eso sí es considerado un delito. Este fin de semana diversos legisladores han opinado sobre el tema, republicanos y demócratas, y dicen que opinan que si se produjeron pagos ilegales, eso sería suficiente para impugnar al presidente Trump. O sea, en principio, cualquier crimen, sobre todo un crimen relacionado con el proceso electoral, me parece suficiente, pero al fin y al cabo el proceso es un proceso político y para impugnarlo al presidente se necesitan 67 senadores y de momento no creo que haya. Claro, puedes iniciar el proceso, pero no va a llevar a nada. 20 republicanos, que serían esos 2 tercios que son necesarios. Exacto. Para poder avanzar en un proceso de destitución del presidente que arranca en la Cámara de Representantes, va al Senado, se vota, consigue el visto bueno de la Cámara Alta en este caso y vuelve a la Cámara de Representantes. Parte de mi temor en todo esto es que no dudo que tenemos la evidencia suficiente para empezar ese proceso, pero con 2 años para la reelección del presidente Trump, los demócratas tenemos que enfocarnos en buscarle solución a los problemas que busca el pueblo americano. Tenemos que asegurarnos que la economía siga creciendo, tenemos que
terminar con esta catástrofe de armas que sigue pasando y tiroteo en este país. Mi recomendación como demócrata es, vamos a enfocarnos en ganar las elecciones en el 2020 y que el Congreso, que está ahorita llegando en enero, que cumpla lo que dijo que es... Oiga, que pero, es iniciar... señor Aristimuño, déjeme hacerle de abogado del diablo. Usted menciona precisamente dos temas, la economía y las armas. Obama Inmigración, hay varios. Sí, pero Obama no pudo hacer nada con las armas y ahora le está pidiendo a los republicanos que lo hagan cuando la administración anterior no lo hizo. Y la economía va mejor ahora que con Obama. Entonces... Bueno, pero vamos a empezar varios puntos. Número uno, la economía está creciendo gracias al presidente Obama. Fue el presidente Obama que inició 8 años. La economía no se repara de un día para otro, pero claro, el presidente Trump es muy bueno diciendo, bueno, ya los mercados están bien, obviamente fui yo porque estamos ganando. Si estás perdiendo, él no dice nada. Número uno. Número dos, inmigración no se pudo, y lo reconozco, es porque el presidente Obama tenía que rescatar la economía, la industria automotriz, y tercero, tenía que pasar una reforma de salud, que es lo que conocemos como Obamacare. No podía hacer todo al mismo tiempo. Si los republicanos y demócratas, los congresistas que empiezan ahorita en enero, no tienen como prioridad resolver los problemas del país, no sé para qué está en el Congreso. Entiendo que muchas personas se sientan que están cansados, que no hemos pasado varias legislaciones, pero para eso estamos. Tenemos que ponernos en la mesa republicanos y demócratas y enfrentar todo este tipo de problemas. El señor Beuger es economista. El señor pues yo creo... Pero espera. El señor Aristimuño ha dicho textualmente que la economía hoy crece gracias a Obama. ¿Es correcto? Pues creo que sí que sigue el proceso de crecimiento que empezó bajo el presidente Obama. Evidentemente el año pasado, bajo el Congreso republicano, se pasó un paquete de estímulo económico grande y eso ha ayudado durante este año pasado, pero sí, en gran parte sigue siendo fruta de un proceso que empezó bajo el presidente Obama. ¿Cómo calificaría usted las políticas del presidente Trump desde el punto de vista económico? Pues creo que hay elementos bastante buenos y un número de elementos terribles y completamente innecesarias. Creo que en política de comercio exterior ha sido pésimo, en política de inmigración ha sido pésimo, ha rebajado el tipo de impuestos sobre las corporaciones, que me parece bien y es una iniciativa que sí que apoyé, pero claro, vino con un déficit añadido que no me pareció útil, no me pareció necesario. O sea, que el balance de esos varios elementos no me parece positivo. Cuando dice que la inmigración mal, ¿a qué se refiere? Porque ha restringido la admisión de inmigrantes, sobre todo el mundo musulmán, y además creo que ha señalado que gran parte de la población estadounidense no quiere recibir a más inmigrantes. Y eso creo que va a tener un efecto negativo sobre el crecimiento futuro de la economía. Pero eso ha hecho descender también, no sé si directamente, ahí se lo pregunto, los datos de desempleo. El desempleo en Estados Unidos está en uno de los puntos más bajos, en el 3,7, 3,6%. Pero eso, eso hace que sea todavía menos razonable no admitir a inmigrantes, porque claro, es que ni siquiera hay desempleo, que es una excusa tradicional para decir no nos hace falta inmigración, tal. Pero claro, ahora mismo hay puestos de trabajo de sobra, incluso ahora mismo, sin contar el crecimiento adicional que crea la inmigración. Y si puedo añadir un punto importante. El presidente le encanta hablar de la economía y que está creciendo, todo está perfecto. Ok, es verdad que en general la economía está creciendo, pero tenemos varios problemas económicos que están pasando actualmente en el país. Cuando él pasó la ley de los taxes, de que iba a bajar los taxes para toda la clase media, eso no ocurrió como él lo quiso pintar en televisión. Vamos a recordar que compañías americanas como Harley Davidson, que estaban produciendo sus motos en Estados Unidos, dejaron de producir sus motos en Estados Unidos gracias a este tipo de leyes que prometieron mucho y hicieron poco. Vamos a cambiar de asunto para cerrar este debate. Miren, la organización Promise, Sandy Hook Promise, que es una organización que se conjuró a trabajar para exponer los incidentes de armas de fuego en escuelas y trabajar por las víctimas a raíz de la matanza de Sandy Hook en el año 2012, en el que murieron 20 escolares y 6 adultos. Ha puesto de relieve los datos en una gráfica que hemos visto antes, que era muy llamativa. Se han incrementado esos incidentes en un 60% este 2018 y no ha terminado.
Ojalá no haya ninguna desgracia, pero podría volver a haber otra desgracia antes de terminar el año, lo cual haría más dramático, si cabe, los datos que conocemos. 94 incidentes en armas de fuego y toman los datos desde 1970. Y si vemos la gráfica, va subiendo, tiene una punta en el 2006 con 59 y este año 94. ¿Qué nos dice eso? A toda la gente que nos ve esta noche, mi pregunta para los televidentes es lo siguiente. ¿Cuánta gente tiene que morir en Estados Unidos para que los republicanos y los demócratas se pongan de acuerdo para parar este tipo de cosas? En ningún país moderno del mundo esto ocurre. Esto no ocurría en Japón, lo pararon con ciertas reformas. Ocurría en Australia, lo pararon con ciertas reformas. Nunca los demócratas hemos dicho que tenemos que quitarle las armas. Eso es un derecho que tenemos en nuestra Constitución, pero tenemos que buscar una solución. Una de las grandes soluciones es: vamos a quitar las armas de guerra, vamos a quitar los cartuchos que hacen que tengas metralletas, armas de guerra en las calles cuando no lo deberíamos tener. Deberíamos tener un chequeo de background de criminalidad a nivel nacional. Cosas tan simples que no lo tenemos en los Estados Unidos. Sí, eso es cierto, que cuando se habla de armas de fuego, no lo hemos dicho muchas veces en este programa, no se está diciendo prohibir las armas, como puede ocurrir pues en sociedades como las europeas. Bueno, no se dice, pero sí que es la intención, ¿no? Porque típicamente los demócratas dicen exactamente lo que acaba de decir José, que no queremos quitarle las armas a todo el mundo, pero queremos políticas como las de Australia, de Japón, de Gran Bretaña, que donde regulan, exactamente se quitaron todas las armas. Ojo, ya, bro, esto es importante, San. Nunca dije que íbamos a implementar las mismas políticas de Australia o de Japón. Digo que ellos lo han logrado. Debemos verlos como ejemplos y de repente agarrar algunas cosas. Algo que hace Japón rápidamente es que, muy rápido, porque es que tienes que tener 6 meses de clases y de pruebas antes que te den el arma. Eso me parece algo lógico en los Estados Unidos. No digo que quitar las armas, no le deberíamos quitar, pero deberíamos buscar una solución. Este tipo de muertes, niños muriendo día tras día, no se vale, no podemos permitirlo. Cerramos, si quiere, con un comentario bien breve. Pues no creo que va a pasar nada de eso en términos legislativos en los 2 años que vienen, seguro. Seguro que no. Sobre todo sabiendo, sí, pues sabiendo que la Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo, tiene en el presidente Trump un aliado. Eso es un aliado económico, le dan dinero a todos estos congresistas y por eso es que... Lo dejamos aquí, señores, gracias por habernos acompañado, José Aristimuño y Stan Beuger por sus opiniones. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con una recomendación cultural. ¿Quieren saber cuál es? A la vuelta. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra recomendación cultural, una recomendación cultural con la que queremos abrir la semana, como siempre, con el buen gusto de Alexandra Colón. Amil, Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Con qué nos propones hoy comenzar la semana? Bueno, con una serie documental de 4 capítulos y se llama Salt, Fat, Acid and Heat. En español se traduciría como sal, grasa, ácido y calor. ¿Esto es de qué año? Esto acaba de estrenar. ¿Y por qué vale la pena verla? Bueno, está en Netflix esta serie y está basada en un libro del mismo nombre de la chef estadounidense Samin Nosrat. Y esta chef nos lleva a 4 países diferentes en los que explora uno de estos elementos: sal, grasa, ácido y calor. Porque ella dice, el argumento básico tanto de su libro como de la serie, es que ser buen cocinero está al alcance de todos, porque la clave de una buena cocina tiene que ver con uno de estos 4 elementos. Entonces va a Japón a explorar el rol de la sal en la buena comida, a Italia a explorar el rol de la grasa, desde el aceite de oliva hasta la grasa del cerdo, va a México a explorar el rol de las comidas ácidas como la naranja o el tomate, y finalmente va a Estados Unidos, donde ella creció en una familia iraní comiendo platos que tienen que ver con el calor, este último elemento. Y no es más que un show de cocina, porque ella nos lleva a explorar productos originarios de la zona que visita de la mano de quien los produce. Elements make food delicious. You're laughing and crying. Laughing and crying. That's pretty much the story of my life. Salt, fat, acid, and heat. Just 4 basic elements can make or break a dish. The more I travel and taste the different cuisines of the world, wow, muy dulces. The more I realize that good cooking is universal. Sal, grasa, ácido y calor, de la chef Samin Nosrat,
Qué interesante. 4 países. Interesante sería saber por qué escogió esos y no otros, ¿no? México, Italia, Japón y Estados Unidos. Hay que verla para saberlo. Hay que verla. Siempre el misterio, ¿eh? Al final siempre hay un misterio para ver las cosas. Hay que enganchar. Hay que enganchar. Gracias, Alexandra, por la recomendación de hoy. ¿Y usted qué le parece? ¿Está dispuesto? ¿Le interesa la serie? @PoderLatinoNTN. ¿Tiene alguna serie que nos quiera recomendar? ¿Algún producto cultural? @PoderLatinoNTN. Vamos a las redes sociales. Mensajes en las redes que nos han llamado la atención y que queremos comentar. Saben que conversábamos sobre la salida de el general John Kelly de la Casa Blanca. Miren que ha encontrado nuestra productora Fernanda Espinosa en la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump. 3 jefes de gabinete en menos de 3 años de ser presidente. Parte de las razones por las cuales Barack Obama no logra aprobar su agenda. Críticas del mandatario estadounidense. Esto es del año 2012. El 10 de enero del año 2012. Las elecciones fueron en el 2016. Probablemente Trump no tenía ni en la cabeza aspirar a la presidencia de los Estados Unidos y mucho menos de ganar las elecciones. Y criticaba al mandatario estadounidense por tener en 3 años 3 jefes de gabinete. Donald Trump en 2 años lleva 2. ¿Va por el mismo camino? Kelly ha sido expuesto como un terrible hombre avaro que necesita irse antes de final de año. Él nunca logró detener a Trump. Él nunca manejó o detuvo a Trump de hacer nada. Simplemente discutía con él, gran cosa. Buena zafada de una gran pérdida de tiempo. Interesante este mensaje de Lynn Dufour, nos llamaba la atención. Es cierto que hay críticas a que John Kelly dice no ha podido contener al presidente Trump, pero John Kelly es un hombre de orden. A lo mejor la lectura que se podría hacer también viendo la media botella llena y no la media vacía, como hace este mensaje de tuit, es decir que pudo contener al presidente en esa manera de gobernar o de tomar decisiones mucho más de lo que nos imaginamos. Pero eso probablemente lo contará el general Kelly en algún libro que sacará más adelante. Mensajes de las cuentas y redes sociales que nos llaman la atención y que nos parece interesante comentar al final del programa. Gracias, hasta aquí hoy Poder Latino. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz noche. Volvemos mañana.